Incremento en la venta de scooters y bicicletas eléctricas en este año pandémico. Son formas de movilidad, ¿no?, que tenemos los seres humanos y que aparentemente cada vez son más socorridas en diferentes sectores, sobre todo cuando hay clústeres de actividad en algunas de las ciudades en donde esto se puede. Y como siempre te saludo, querido amigo. ¿Cómo estás, Héctor? ¿Cómo estás, mi querido Pedro? Muy buen día a ti y a todo el auditorio, qué gusto saludarlos. Efectivamente, si bien la pandemia generó muchos cambios importantes, no solo en la venta de autos, no solo, por ejemplo, el home office, el homeschool, también la movilidad se vio modificada, y no solo por la venta de los autos, no solo porque sabemos que se vendieron, sino porque además la movilidad cambió para muchas personas, sobre todo en países de primer mundo. Como mencionabas al inicio, efectivamente, la venta de vehículos se redujo, pero la venta de scooters y de bicicletas se disparó a datos que jamás se hubieran imaginado las empresas, sobre todo en primer mundo, ¿no? Europa, Estados Unidos fueron los países donde hubo más datos, se disparó más este tema. Shimano, que es una empresa que se encarga de hacer autopartes, bueno, más bien bicipartes, por así decirlo, y cosas para bicicletas, y vende también algunos productos de bicicletas, hizo una encuesta en Europa preguntándole a la gente qué tan dispuestos estarían para subirse o no en un vehículo de estos, una bicicleta o un scooter electrificado, que son un poquito más costosos, pueden ir de los 300 hasta los $2,500, depende mucho del tipo de bicicleta, de autopartes que tengan, del tipo de baterías, todo lo que están, como están fabricados en general, pero estimaron que 1 de cada 4 europeos estaría dispuesto a utilizar este servicio o este sistema como uno de sus principales medios de movilidad. De hecho, lo interesante, Pedro, es que comparando con abril del 2019, 15% de personas estarían dispuestos ya a utilizar estos vehículos, 8% ya se había comprado una durante los meses de abril y marzo, mayo, justo el confinamiento en Europa, y en lugar de usarla principalmente como antes era, para recreativos, paseos, para ir, muchas de las personas empezaron a usarla para ir a la oficina. Aquellos que tenían que desplazarse a la oficina durante la época de confinamiento utilizaron estos vehículos para pues facilitarles la llegada, porque pasó algo muy interesante. Una startup que se llama Cowboy, que fabrica este tipo de productos, además de que sus ventas crecieron 140% comparado con el año anterior, de enero a octubre, nada más en marzo y abril vendieron el 40% de este total, o sea, se dispararon sus ventas. Estas bicicletas tienen unos GPS que les permite comprender cómo es el movimiento de los usuarios. Antes, la gente la usaba mucho, precisamente como les mencionaba, para salir y dar un recorrido por 2 o 3 lugares sencillos y poquito tiempo. Ahora se redujeron considerablemente los movimientos cortos, pero se hicieron movimientos mucho más largos. Se triplicó la distancia de recorrido, con menos recorridos, pero mucha más distancia, para lograr desplazarse a estos lugares, ir al trabajo, o ir, por ejemplo, mucha gente lo empezó a utilizar para ir al supermercado, que se encuentra un poco más lejos de donde vivían, o para llevar, por ejemplo, los niños a algún lugar, o para ir a algún parque que estaba lejano de su casa, que antes lo hacían en vehículo, lo empezaron a hacer en coche. Hay una empresa que se llama VanMoof, que es holandesa, que se puede considerar como el Tesla de las bicicletas eléctricas. Ellos nada más lanzaron un producto nuevo justo en marzo y recibieron 4,400 órdenes en 24 horas, duplicaron y multiplicaron sus ventas en 4 meses, vendieron lo que vendieron en los últimos 2 años. En Inglaterra, por ejemplo, los scooters eléctricos dispararon sus ventas en 300%, en Estados Unidos crecieron 81%, y en Europa en general también todos estos se le llaman power bikes, que son las bicis eléctricas un poco más accesibles, sin ser tan caras, en el orden de los 500 euros más o menos, crecieron 297%, Pedro. Entonces quiere decir que hay una oportunidad también de oro para una movilidad, incluso como mencionas, en clústeres mucho más cercanos. Quizás recorrer toda la ciudad en este tipo de bicicletas puede ser más complicado, pero alguien que viva sobre la zona de los 4 o 5 kilómetros podría moverse en estos vehículos, que antes también se usaban como el vehículo de última milla. Entonces seguramente cuando regresemos o tengamos una normalidad un poco diferente, pero donde ya podamos usar el vehículo, muchas de las personas que empezaron a habituarse a utilizar este tipo de pues tal cual de scooters eléctricas
o de bicicletitas o de los racers, esos famosos que son los patines del diablo eléctricos, seguramente los seguirán usando como un medio de complementar la movilidad para, por ejemplo, las zonas de primer cuadro. Me imagino en Ciudad de México, por ejemplo, zona Condesa, Roma, el centro. Llegarás a algún punto y de ahí te podrás mover, sobre todo entendiendo que también en estas ciudades de primer mundo existen las vías adecuadas para que aquellas personas que se mueven estos vehículos pues puedan hacerlo con seguridad, ¿no? Porque luego eso también es un tema, o sea, no puedes andar al lado de un camión gigantesco donde podrías llegar a tener alguna especie de accidente cuando tienes ya tus carriles confinados para eso, ¿no? Sí, claro que sí. Ahora fíjate que la tendencia hacia la individualización se está viendo en scooters, se está viendo en bicicletas, se está viendo en motocicletas, como hemos venido aquí tratando a lo largo de los últimos programas. Estamos viendo una tendencia hacia el manejo individual y muy simplificado de las cosas. Fíjate que en América ha sido muy complejo el ver a un hombre de traje y corbata yendo en una bicicleta, cosa que es muy común en Europa, por ejemplo, ¿no? En donde el ejecutivo se mueve de una manera así y esto no le quita nada de su estatus. Yo creo que todavía en América, en el continente de América, tenemos esta idea de que vehículo es equivalente a estatus. Entonces, queremos tener un estatus bajo el principio de llegar de una manera a algún lugar. Llegar, fíjate, tan ridículo como pueda sonar, ¿no? Pero pues finalmente son usos y costumbres que ahora con la pandemia muchos se están modificando. Sí, efectivamente, se ha modificado bastante. Estaría interesante ver qué datos tenemos, por ejemplo, en Ciudad de México, si existen, si hubo un incremento no de ese tipo de dispositivos, por lo menos no eléctricos, pero sí de movilidad con bicicletas, para ver cómo se empezó a comportar un poco, pues tal cual nuestras grandes urbes, para tratar de cumplir esas distancias, quizás no tan grandes, pero que sí son parte ya hoy en día, gracias a la pandemia, de esos cambios en la movilidad que estamos teniendo en nuestras grandes ciudades. Sí, tremendos cambios que estamos y estaremos experimentando en los tiempos por venir. Héctor, querido, como siempre, que sea esta última semana, este último tramo de este 2020, un tiempo para reflexionar sobre lo aleccionador que ha sido este año para todos nosotros.